Mónica Robert, directora de Transformación y Modernización de la refinería de BP Energía en Castellón. En 2020 presentasteis vuestra estrategia Net Zero, ¿no?, que supone alcanzar cero emisiones netas en las partidas propuestas, evidentemente, para el año 2050. Esto va a pasar un poco más tarde, 2050 o antes. ¿Qué líneas habéis trazado vosotros para descarbonizar vuestra economía? ¿Cuáles son? ¿Dónde habéis puesto foco? Pues, gracias a todos por haber venido hoy. Yo igual introduzco aquí un punto en la conversación que es un poco diverso, ¿no?, porque trabajo para BP. Y, bueno, lo primero que quería comentaros es que estar en este momento aquí, en el futuro que estamos trazando del sector energético, es un reto, pero es un reto muy apasionante. Poder estar formando parte de la sociedad que va a resolver el trilema energético, pues es muy, muy apasionante. Y el trilema energético, nosotros como lo vemos es que la sociedad necesita que la energía sea asequible, que sea segura y que tenga bajas emisiones de carbono. Necesitamos las tres cosas. Y por eso hace 3 años, como bien decías, nuestro grupo empezó un proceso de transformación y queremos dejar de ser una compañía internacional de petróleo que lo que hace es explotar recursos para ser una compañía de energía integrada que lo que queremos es ofrecer soluciones. Y, bueno, pues animados por ese propósito, lo que nosotros queremos es reimaginar la energía. Es un gran reto, reimaginar la energía para las personas y para el planeta. Y todo esto que son cosas muy bonitas y eslóganes muy bonitos, la realidad es que los hemos puesto en marcha. Ya podemos empezar a contar resultados. Nuestra inversión en nuestros motores de crecimiento se ha multiplicado por 10. En el 2019 teníamos un 3% de inversión y ahora en el 2022 tenemos un 30%. ¿Y qué son esos motores de crecimiento? Pues me vais a permitir que hable de algo más que no solo fotovoltaica, hidrógeno. En estos motores de crecimiento nosotros también incluimos la bioenergía. ¿Qué es la bioenergía? Pues biocombustibles. Nosotros en concreto estamos centrándonos mucho en el coherencia sostenible de aviación, porque pensamos que el sector de la aviación es uno de los que los tiene más complicados para batir su huella de carbono y ahí es uno de nuestros motores de crecimiento. Otro, obviamente, es el tema del vehículo eléctrico. Ahí hemos hecho un despliegue importante de cargadores ultrarrápidos con el programa BP Pulse. Y luego, por supuesto, la energía baja en carbono, donde el hidrógeno verde es una apuesta importante. Pero, bueno, esto que os estoy contando es la estrategia global de BP en el mundo y vosotros querréis saber qué pasa aquí, ¿no? Pues bien, como ha dicho el director, España cuenta con todos los ingredientes para ser un país importante y BP lo ha identificado como uno de los países importantes donde quiere crecer. Somos uno de los 8 países donde estos motores de crecimiento los vamos a impulsar. Y más concretamente, dentro de España, el mayor centro de producción de BP es la refinería de Castellón. Yo no sé si muchos de los que estamos aquí, que sois de Valencia, sabéis que hay una refinería en Castellón. Yo soy valenciana, estudié en la Universidad Politécnica de Valencia, terminé en Ingeniería Industrial y no sabía que había una refinería en Castellón. No era un sector que conocía y no sabía ni que estaba ahí. Pero sí, somos los grandes productores del combustible con el que se mueven ahora mismo todos nuestros tractores, autobuses, todo, y tenemos una responsabilidad muy grande en esa transformación porque queremos hacerlo y además queremos seguir manteniendo los 1000 empleos entre directos e indirectos que tenemos en la refinería. Y, bueno, pues estamos embarcados en una transformación para convertirnos en un hub de energía integrada. ¿Y qué es un hub de energía integrada? Pues es un centro de producción donde seguimos procesando la materia prima de origen fósil tradicional. ¿Y por qué pensamos que ahora vamos a seguir procesando en un tiempo? Porque es clave para llegar a la transición. Porque para controlar el precio de la energía y para poder seguir ofertando combustibles asequibles, necesitamos transicionar y necesitamos que la transición sea gradual. Pues es un centro de trabajo en el que nosotros seguimos procesando estas materias primas, pero incorporamos materias con menor huella de carbono. En ese sentido, nosotros empezamos el viaje antes incluso de que anunciáramos la transformación del grupo. Desde el 2016, en la refinería de Castellón, estamos coprocesando junto con la materia fósil, materia prima de origen bio. ¿De qué hablamos? Pues como aceite de cocina usado, son aceites que son residuales y lo que hacemos es coprocesarlos en nuestras unidades existentes. Y, bueno, hemos sido la primera refinería en el mundo que ha conseguido una certificación, la certificación CORSIA,
que da la Organización Internacional a aquellas empresas que son capaces de hacer queroseno sostenible, certificado sostenible. Y bueno, esta era una pequeña andadura y a lo que queremos es escalar. Vamos a escalar nuestra producción. Queremos procesar hasta 500.000 toneladas año de materia prima sostenible, de origen bio, para producir queroseno sostenible de aviación. Otra área en la que trabajamos en esta hub de energía integrada es nuestra ruta de descarbonización. Nuestras operaciones las tenemos que hacer con menos huella de carbono y para eso, por supuesto, invertimos en eficiencia energética. Estamos apoyando innovación abierta para encontrar tecnologías de uso y captura del CO2 y, por supuesto, estamos en el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una de las grandes palancas que tenemos en la refinería para decarbonizar nuestras operaciones. Entonces, lo que entendemos es, como estamos diciendo todos, crear esta economía del hidrógeno es muy complicado porque todavía no es rentable, la tecnología es muy cara y lo que tenemos que hacer, aquellos que ya estamos consumiendo hidrógeno, como es una refinería, ser los primeros en dar el paso y aprovechar para poner esa demanda ancla a servicio del crecimiento. Y bueno, tenemos 2 proyectos ya en el pipeline y esto ya es de aquí al 2030, no es una visión al 2050, es de aquí al 2030. Tenemos una primera fase de 25 megavatios y otra segunda fase en la que llegaremos hasta 200. Y el propósito de estas 2 unidades es decarbonizar nuestras operaciones, pero ser la plataforma en la que podamos crecer, ofrecer un clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana. Este clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana es una visión que se materializará siempre y cuando, pues, también decía, la regulación apoye, la financiación apoye y la tecnología, en algunos casos, haga el breakthrough tecnológico del que también se hablaba antes, que estaba hablando Curro, que van a cambiar cosas. Pero qué duda cabe que si empiezas, luego puedes continuar. Y bueno, como yo creo que vale más una imagen que 1000 palabras, lo que que me acompañéis a ver el vídeo que presentamos en febrero de este año, donde hicimos la presentación de esta ambición del clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana. Vamos a verlo. Bienvenidos a 2050. La Comunidad Valenciana ha alcanzado la neutralidad climática, un esfuerzo conjunto que ha valido la pena. Acompáñanos a través de la historia de esta iniciativa con la que hemos contribuido a conseguirlo. 2023. Nace Haibal, el clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana, para impulsar este vector energético sostenible. Haibal es un ecosistema industrial que permite la descarbonización de la industria y la movilidad, abarcando toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, desde su producción a gran escala, pasando por el transporte y distribución hasta su consumo. ¿Por qué en la Comunidad Valenciana? Esta comunidad cuenta con instalaciones estratégicas para desarrollar la economía del hidrógeno renovable, como sus puertos abiertos al Mediterráneo, una notable capacidad de generación de energías renovables, importantes polos industriales y una refinería interconectada con el mercado nacional e internacional. El núcleo central de Haibal se encuentra en la producción de hidrógeno renovable a escala industrial, que se ubicará en las instalaciones de BP en su refinería de Castellón y se abastecerá de energías renovables y agua para producir hidrógeno verde. ¿Quién consumirá este hidrógeno? La industria que utiliza grandes cantidades de hidrógeno de origen fósil. Es el caso de la refinería de BP, que será el primer gran consumidor de este hidrógeno. Lo usará para descarbonizar sus propias operaciones, sustituyendo el hidrógeno gris por hidrógeno verde, y como materia prima para producir biocombustibles, como el combustible de aviación sostenible. La industria química lo utilizará para producir derivados del hidrógeno, como el amoníaco verde. La industria termointensiva, como la cerámica, que podrá reemplazar el gas natural por hidrógeno renovable. El transporte pesado. Autobuses y camiones podrán utilizar como combustible alternativo el hidrógeno renovable que estará disponible en hidrogeneras, las estaciones de servicio de hidrógeno. El hidrógeno renovable es una ruta de descarbonización eficaz para todos estos sectores en los que la electrificación no es técnica ni económicamente viable. ¿Y qué supone Haibal? El desarrollo de la economía del hidrógeno en la Comunidad Valenciana, que se traduce en creación de empleo, inversiones, autonomía energética, almacenamiento de energía renovable, mayor penetración de las energías renovables en el mix energético, desarrollo tecnológico e innovación.
La primera fase de transformación de la refinería de BP en un centro integrado de energía conlleva un plan de inversión de alrededor de 2.000 millones de euros. Estas inversiones se destinarán al desarrollo de distintos proyectos, entre los que se encuentra una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis a escala industrial. En una fase inicial, esta planta contará con una potencia instalada de al menos 200 megavatios para producir hidrógeno renovable, que permitirá reducir más de 300.000 toneladas de CO2 al año. En sucesivas etapas, se podrá alcanzar hasta 2 gigavatios de potencia neta instalada. Durante el primer periodo, se espera conseguir un total de 5.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Hyval es fruto de la colaboración público-privada. Cuenta con el apoyo de instituciones públicas estatales, regionales y municipales, con la participación de empresas del sector energético e industrial y con la colaboración de centros tecnológicos, de innovación y de formación. Además, sigue las líneas de la estrategia del hidrógeno de la Comunidad Valenciana y contribuye a conseguir los objetivos definidos por el Gobierno de España en su hoja de ruta del hidrógeno. Hyval se ubica en el corredor mediterráneo del hidrógeno verde, H2Med, que conectará España con Francia y el resto de Europa, constituyendo una oportunidad única para convertir a nuestro país en un polo productor de hidrógeno para el resto del continente. Comenzamos imaginándonos la neutralidad climática en 2050 y hoy, con la presentación de Hyval y nuestra apuesta por la economía del hidrógeno, iniciamos juntos este camino hacia la descarbonización.